¿Alguna vez has sentido que la prueba es demasiado pesada para ti, que haces todo lo posible por mantenerte firme, pero por dentro algo se está quebrando poco a poco? Sigues avanzando, sigues creyendo, sigues orando, y aún así la dificultad no se va. Entonces la pregunta aparece en silencio, una pregunta que duele admitir. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Hay pruebas que no solo cansan el cuerpo, cansan el alma. Situaciones que te hacen dudar, momentos que te sacuden la fe, procesos que no entiendes y que parecen llegar justo cuando ya no tienes fuerzas. Y en medio de ese dolor, muchos llegan a pensar que Dios los está castigando, que algo hicieron mal, que tal vez no fueron lo suficientemente fieles. Pero hoy quiero que escuches esta verdad con el corazón abierto. Dios no permite pruebas para verte caer, sino para verte más firme. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, la Escritura dice que la fe es probada como el oro en el fuego, no para destruirla, sino para que salga más pura y más fuerte. Dios no disfruta tu dolor, Dios no se alegra de tus lágrimas, pero sí usa cada prueba para formar algo profundo dentro de ti que no podría formarse de otra manera. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar la forma en que estás viendo tu prueba, y recordarte que aún ahora, Dios sigue obrando a tu favor. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero profundamente poderoso. Si hoy estás atravesando una prueba, si esta palabra está tocando algo dentro de ti, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, confío en ti aún en medio de esta prueba. Escríbelo no como una frase más, sino como un acto de entrega, porque cuando declaras fe, tu corazón comienza a alinearse con lo que Dios ya está haciendo, aunque todavía no lo puedas ver. Y si lo deseas, puedes dejar también en los comentarios esa prueba que hoy pesa sobre tu alma. Aquí somos una comunidad de fe que ora unos por otros, porque cuando compartimos la carga, el peso se vuelve más liviano y la esperanza comienza a renacer. Ahora sí, sigamos avanzando juntos para entender por qué las pruebas no son castigo, sino parte del proceso que Dios está usando para hacerte más firme. Pero ¿por qué las pruebas no son un castigo? Una de las ideas más dolorosas que puede entrar en el corazón del creyente es pensar que la prueba es un castigo de Dios, que lo que estás viviendo es una forma de corrección dura, una consecuencia directa de haber fallado, una señal de que Dios está molesto contigo. Esa idea no solo hiere, también distorsiona quién es Dios y debilita la fe en medio del proceso. Pero la verdad es esta: Dios no trata a sus hijos desde el castigo, sino desde el amor. Un castigo busca pagar una falta, la formación busca preparar un propósito, y Dios no está interesado en destruirte por tus errores, sino en formarte para lo que viene. En Hebreos capítulo 12, versículo 11, la Escritura nos dice que ninguna disciplina parece agradable en el momento, pero que después produce un fruto de justicia en aquellos que han sido ejercitados por ella. Observa bien, no habla de condenación, habla de fruto. No habla de rechazo, habla de crecimiento. Las pruebas no llegan para señalarte lo débil que eres, sino para mostrarte lo fuerte que Dios puede ser en ti. Si Dios castigara a sus hijos cada vez que fallan, nadie podría mantenerse en pie. Pero Él es un Padre que corrige con amor, que acompaña el proceso, que sostiene mientras forma, que restaura mientras enseña. La prueba no es un golpe del cielo, es una escuela espiritual, no es un juicio, es un entrenamiento, no es una sentencia, es una preparación. Muchas veces Dios permite pruebas, no porque hiciste algo mal, sino porque algo grande viene en camino. Y antes de entregarte lo nuevo, Él necesita fortalecer tu fe, ensanchar tu carácter, profundizar tu dependencia en Él. Las pruebas revelan lo que hay dentro de nosotros, no para avergonzarnos, sino para transformarnos. Sacan a la luz miedos ocultos, dependencias equivocadas, seguridades frágiles y áreas que necesitan ser sanadas. Y todo eso Dios lo trabaja con paciencia, no con castigo. Si la prueba fuera castigo, Dios se alejaría. Pero lo que vemos una y otra vez en la palabra es que en la prueba Dios se acerca más. Camina con el afligido, consuela al quebrantado, sostiene al cansado y fortalece al débil. Dios no usa la prueba para humillarte, sino para afirmarte. No la usa para hacerte sentir indigno, sino para enseñarte que dependes de Él
y no de tus propias fuerzas. Hay pruebas que llegan para romper orgullos silenciosos, otras para sanar heridas antiguas, otras para enseñarte a confiar cuando no tienes control, otras para prepararte para sostener bendiciones más grandes. Pero ninguna llega para destruirte. La idea de que si sufro es porque Dios me castiga no viene del corazón del Padre, viene del miedo, viene de una imagen distorsionada de Dios, porque el mismo Dios que permite el proceso es el que promete estar contigo todos los días, hasta el final. Cuando entiendes que la prueba no es castigo, tu manera de vivirla cambia. Dejas de preguntarte, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué quiere Dios formar en mí? Dejas de luchar contra Dios y empiezas a caminar con Él. Dejas de resistirte al proceso y comienzas a aprender dentro de Él. Y ahí ocurre algo hermoso. La prueba ya no te define, no te aplasta, no te roba la fe. Se convierte en un lugar donde Dios trabaja en silencio, fortaleciendo raíces profundas que un día sostendrán tu vida cuando lleguen tiempos mejores. Porque Dios no permite pruebas para verte caer, las permite para verte crecer, para verte firme, para verte preparado para lo que Él ya está preparando para ti. Cuando atraviesas una prueba, es fácil enfocarte solo en lo que duele, en lo que falta, en lo que no entiendes. Pero mientras tú miras el problema, Dios está mirando el proceso. Mientras tú ves el sufrimiento, Dios está formando algo eterno dentro de ti. Las pruebas no llegan para detener tu vida, llegan para profundizarla. No llegan para quitarte valor, llegan para revelarlo. Dios no desperdicia ningún proceso. Cada dificultad tiene una intención espiritual, que muchas veces solo se entiende con el tiempo. En Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4, la Escritura nos recuerda que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, y el carácter produce esperanza. Mira el orden. Dios no comienza con la bendición, comienza con el carácter, porque el carácter es lo que sostiene la bendición cuando llega. En la prueba Dios forma perseverancia. Te enseña a seguir caminando cuando las emociones dicen que te detengas. Te enseña a permanecer fiel cuando no ves resultados inmediatos. Te enseña a confiar cuando no hay respuestas claras. La perseverancia no se aprende en la comodidad, se aprende cuando decides no rendirte. También forma carácter. La prueba revela quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie ve tu esfuerzo, cuando no hay reconocimiento. Es allí donde Dios trabaja tu integridad, tu humildad, tu paciencia, tu capacidad de obedecer, aun cuando el camino es difícil. El carácter no se construye en lo visible, se forma en lo secreto, en decisiones pequeñas, en oraciones silenciosas, en lágrimas que nadie ve. Y Dios está presente en cada una de ellas. En la prueba, Dios también forma dependencia. Te enseña a dejar de confiar solo en tus fuerzas, en tus planes, en tus recursos. Te lleva a un punto donde entiendes que sin Él no puedes y que con Él todo cobra sentido. Esa dependencia no te debilita, te fortalece porque te conecta con la fuente correcta. Dios forma fe madura, una fe que no depende de emociones, ni de circunstancias favorables, ni de resultados rápidos. Una fe que cree aun cuando no siente, una fe que confía aun cuando no entiende, una fe que permanece aun cuando el proceso se alarga. La fe madura no se construye en los milagros, se construye en los procesos, y es esa fe la que te sostiene cuando la respuesta tarda. Además, Dios forma sensibilidad espiritual. En la prueba aprendes a escuchar su voz con mayor claridad. Te vuelves más atento a su dirección, más sensible a su presencia, más consciente de su acompañamiento. La prueba afina tu oído espiritual porque te obliga a buscar a Dios con mayor profundidad. Dios también está formando compasión. Después de pasar por el dolor, tu corazón cambia. Ya no juzgas con la misma dureza, ya no minimizas el sufrimiento ajeno, te vuelves más humano, más empático, más dispuesto a acompañar a otros en sus propios procesos. Dios usa tu prueba para que un día seas consuelo para alguien más. Y aunque ahora no lo veas, Dios está formando firmeza interior, una estabilidad que no depende de que todo salga bien, sino de saber que Dios está contigo, una firmeza que no se quiebra ante la primera dificultad, una firmeza que permanece cuando otros se rinden. Por eso, aunque la prueba duela, no es en vano, aunque el proceso sea largo, no es inútil, aunque ahora no entiendas,
Dios sí sabe exactamente lo que está haciendo. Él está formando en ti raíces profundas que no se verán de inmediato, pero que sostendrán tu vida cuando vengan tiempos mejores. Raíces que te mantendrán firme cuando otros se muevan. Raíces que te permitirán crecer sin perderte. La prueba no te está destruyendo, te está construyendo desde adentro. Y cuando salgas de ella, no solo habrás superado una dificultad, habrás sido transformado. Porque Dios no permite pruebas para verte caer, sino para verte más firme de lo que jamás imaginaste. Pero ¿qué pasa cuando sientes que ya no puedes más? Llega un momento en toda prueba en el que el corazón se cansa de resistir. Un punto silencioso, profundo, donde ya no hay palabras, donde la fe parece débil y la fuerza se agota por completo. Es ese instante en el que dices por dentro, ya no puedo más. No siempre lo dices en voz alta, a veces lo guardas en el corazón. Sigues cumpliendo, sigues avanzando, sigues creyendo, pero por dentro estás exhausto. La mente ya no entiende, el alma ya no descansa, y el cuerpo solo obedece por costumbre. Muchos creen que ese momento es señal de derrota, que llegar al límite es señal de fracaso espiritual, pero la palabra nos muestra algo distinto. Llegar al límite humano es muchas veces el punto exacto donde Dios comienza a obrar con mayor profundidad. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». No dice que el poder de Dios se manifiesta cuando todo está bajo control, sino cuando la fuerza humana se acaba. Cuando sientes que ya no puedes más, Dios no se aleja, Dios se acerca, no te abandona, te sostiene, no te juzga, te levanta. Ese cansancio que hoy llevas no es invisible para Dios. Él ve cada noche en vela, cada lágrima silenciosa, cada oración corta que apenas puedes pronunciar. Dios no mide tu fe por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad de tu corazón. Hay momentos en la prueba donde Dios permite que se agoten tus fuerzas, porque quiere enseñarte que nunca fuiste llamado a sostener todo solo. Quiere llevarte a un punto de rendición real, no para humillarte, sino para liberarte del peso que no te corresponde. Cuando ya no puedes más, Dios te enseña a descansar, a dejar de luchar desde la ansiedad y empezar a confiar desde la entrega, a soltar el control y permitir que Él tome el mando. En ese punto, la oración cambia, ya no es larga, ya no es elaborada, ya no es perfecta, a veces solo es un suspiro, un Señor, ayúdame, y esa oración, sencilla y honesta, tiene un valor inmenso delante de Dios. Porque Dios no responde a la elocuencia, responde al corazón quebrantado. Cuando sientes que ya no puedes más, Dios te recuerda que no estás solo, que Él camina contigo aunque no lo sientas, que Él sostiene tu vida aunque no lo entiendas, que Él sigue siendo fiel aunque todo a tu alrededor sea incierto. Ese momento de quiebre no es el final de tu historia, es el punto donde tu fe deja de apoyarse en tus capacidades y empieza a apoyarse completamente en Dios. Y ahí ocurre algo profundo, la carga comienza a aligerarse, no porque el problema desaparezca de inmediato, sino porque ya no lo cargas tú solo. Dios toma lo que no puedes sostener y lo lleva sobre sus hombros, y sus hombros nunca se cansan. Cuando ya no puedes más, Dios te enseña que su gracia es suficiente, suficiente para hoy, suficiente para este momento, suficiente para este paso. No necesitas fuerzas para mañana, necesitas gracia para hoy, y esa gracia Dios la da cada día en la medida justa, en el momento preciso. Por eso, si hoy te sientes al límite, no te condenes, no te avergüences, no pienses que fallaste. Estás en un punto sagrado del proceso, un punto donde Dios trabaja en silencio, donde te sostiene sin que lo notes, donde está preparando algo en ti que solo puede nacer cuando ya no dependes de ti mismo. El ya no puedo más no es una derrota, es una puerta hacia una fe más profunda, una dependencia más real y una firmeza interior que solo nace cuando Dios se convierte en tu única fuerza. ¿Qué pasa con el silencio de Dios en la prueba? Uno de los momentos más difíciles durante una prueba no es el dolor en sí, no es la dificultad externa, no es el proceso largo, es el silencio de Dios. Ese silencio que desconcierta, ese silencio que inquieta, ese silencio que si no se entiende correctamente,
puede hacerte pensar que Dios se ha ido, que no escucha, que no responde, que no está actuando. Hay oraciones que elevas con fe y parecen quedarse suspendidas en el aire. Hay clamores sinceros que no reciben una respuesta inmediata. Hay momentos en los que buscas una señal, una palabra, una confirmación, y el cielo parece quieto. Y es allí donde la mente comienza a luchar. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no responde? ¿Hice algo mal? ¿Será que me dejó solo? Pero escucha esto con claridad y con verdad. El silencio de Dios nunca es ausencia. El silencio de Dios es, muchas veces, la evidencia de que Él está trabajando en una profundidad que aún no puedes ver. En Isaías capítulo 64, versículo 4, la Escritura dice que Dios obra a favor de quienes esperan en Él. No dice a favor de quienes lo ven actuar, dice a favor de quienes esperan. Y la espera casi siempre va acompañada de silencio. Cuando Dios calla, no es porque dejó de escucharte, es porque está obrando en un nivel más profundo que el de las palabras. Es porque está formando algo que no se construye con respuestas rápidas. Dios no siempre explica el proceso, pero siempre sostiene al que lo atraviesa. Piensa en esto. Cuando un agricultor siembra una semilla, la tierra parece silenciosa durante semanas. No hay ruido, no hay señales visibles, no hay evidencia inmediata de vida. Pero debajo de la superficie, algo extraordinario está ocurriendo. La semilla está rompiéndose, está muriendo para poder dar fruto. Si la semilla pudiera hablar, diría que todo está oscuro, que todo está quieto, que nada está pasando. Pero el silencio no significa muerte, significa proceso. Dios hace lo mismo contigo. Antes de mostrar lo que viene, trabaja en lo oculto. Antes de manifestar la respuesta, forma el corazón que podrá sostenerla. El silencio de Dios es un taller invisible, donde Él moldea tu fe, ajusta tu carácter, profundiza tu dependencia y ordena áreas de tu vida que necesitan ser fortalecidas. Cuando Dios guarda silencio, te está enseñando a confiar sin necesidad de entender. Te está llevando a una fe que no depende de emociones, ni de señales constantes, ni de resultados inmediatos. Es fácil confiar cuando Dios habla claro. Es más difícil confiar cuando Dios calla, pero es justamente ahí donde la fe madura. El silencio de Dios también revela en qué o en quién confías realmente. Si confías en su presencia o solo en sus respuestas. Si confías en su fidelidad o solo en su intervención inmediata. Hay personas que buscan a Dios solo para que quite la prueba, pero Dios, muchas veces, quiere usar la prueba para transformarte primero. Y eso requiere silencio, porque si Dios explicara cada paso, la fe dejaría de ser fe. Si Dios respondiera cada pregunta, no aprenderías a descansar en Él. Si Dios actuara de inmediato en todo, no se formaría la firmeza interior que necesitas para el futuro. El silencio de Dios no es castigo, no es rechazo, no es abandono, es preparación. En ese silencio, Dios está quitando lo que te estorba, está sanando heridas que no habías notado, está alineando tu corazón con su voluntad, está trabajando en personas, circunstancias y tiempos que aún no están listos para revelarse. Muchas veces tú ves solo el problema, pero Dios ve todo el escenario. Tú ves el hoy, Dios ve el mañana. Tú ves el dolor, Dios ve el propósito. Y aunque no lo sientas, Dios está más cerca de ti en el silencio de lo que imaginas. Te sostiene cuando no tienes fuerzas. Te guarda cuando no tienes claridad. Te cubre cuando no tienes respuestas. Hay silencios que duelen, sí, pero hay silencios que protegen, porque si Dios te mostrara todo ahora, quizás te asustarías. Si te explicara todo el proceso, quizás no soportarías la carga. Por eso calla, porque te ama, porque sabe cuánto puedes manejar. El silencio de Dios no significa que tu oración fue ignorada, significa que fue escuchada y está siendo respondida de una manera más profunda de lo que pediste. A veces pedimos que Dios cambie la situación, pero Dios está cambiando al que vive la situación, y ese cambio interno requiere tiempo, quietud y silencio. Por eso, si hoy estás en una temporada donde no escuchas respuestas claras, no te desesperes, no retrocedas, no pienses que Dios se fue. Estás en un momento sagrado del proceso, un momento donde Dios trabaja en silencio para hacerte más firme, más fuerte, más estable y más preparado.
Un día, cuando mires atrás, entenderás que ese silencio no fue vacío. Fue el sonido de la preparación. Fue el espacio donde Dios estaba formando en ti una fe que no se quiebra con la primera tormenta. Porque Dios no permite pruebas para verte caer, y tampoco guarda silencio para abandonarte. Guarda silencio porque está obrando más cerca de ti de lo que ahora puedes ver. Pero ¿cómo sales más firme de lo que entraste? La prueba nunca es en vano. Lo que hoy parece una carga pesada, mañana será una fortaleza interna que no podrás ver inmediatamente, pero que permanecerá contigo por el resto de tu vida. Porque cuando Dios te lleva a través de una prueba, no lo hace solo para que sobrevivas a ella. Lo hace para que salgas más fuerte, más firme, más confiado en su fidelidad y más preparado para lo que Él tiene para ti. Dios no solo quiere que enfrentes la prueba, quiere que salgas de ella transformado. La prueba no solo sirve para revelar lo que está en tu corazón, también sirve para remodelarlo. Te lleva a un proceso donde las inseguridades se disipan, las dependencias se disuelven y la confianza en Dios se afirma en lo más profundo de tu ser. En Santiago capítulo 1, versículo 3 dice: «Sabed que la prueba de vuestra fe produce paciencia». La paciencia no es solo esperar pasivamente, es la capacidad de permanecer firme en medio de la dificultad, y esa paciencia es la que Dios está formando en ti. Una paciencia que no depende de circunstancias perfectas, sino de una fe que cree que todo lo que está sucediendo tiene un propósito divino. Dios no permite que pases por algo sin que Él lo use para tu beneficio. Él está formando algo valioso dentro de ti, y aunque no puedas ver los resultados inmediatos, puedes confiar en que está trabajando en lo que necesitas, para los tiempos venideros. La prueba también te enseña a depender completamente de Dios. No se trata de tus fuerzas, ni de tu habilidad para resolverlo todo. Se trata de reconocer que sin Él, nada puedes hacer. Que incluso cuando te sientes débil, Él te sostiene. Que incluso cuando no tienes todas las respuestas, Él tiene el control. Dios te está llevando de la autosuficiencia a la dependencia completa de Él. Este proceso puede ser doloroso, pero es un proceso necesario, porque al final, el único que puede sostener lo que Él tiene preparado para ti es Él mismo. Y lo que Él está haciendo en ti ahora es prepararte para las bendiciones y responsabilidades que vienen. Cuando tú pasas por la prueba, te das cuenta de que lo que te sostuvo no fue tu fuerza, sino la gracia de Dios. Y esa gracia se vuelve más real para ti cuanto más reconoces que no puedes lograr nada por ti mismo. Dios es el que te sostiene, Dios es el que te da fuerzas, Dios es el que te prepara. La prueba también te enseña una lección muy valiosa. La fe que no se prueba no se fortalece. Una fe que no pasa por el fuego no se purifica. Y por eso cuando sales del otro lado de la prueba, sales más fuerte, más firme, más maduro y con una fe más profunda. Lo que no te mata te fortalece. A veces la prueba puede parecer interminable, como si no tuviera fin, pero cuando finalmente sales de ella, te das cuenta de que todo lo que Dios quería formar en ti ha sido completado. La paciencia, la confianza, la dependencia, la fe, todo lo que necesitabas para caminar con Él, se ha reforzado, se ha profundizado, y ahora se convierte en una base sólida para los próximos desafíos. Tu fe no solo está lista para la próxima prueba, sino también para la próxima bendición. La firmeza que Dios forma en ti en la prueba te permitirá enfrentar lo que venga sin tambalear. No porque seas más fuerte que antes, sino porque ahora sabes que no dependes de tus fuerzas, sino de caminar con Él. Dios te prepara no solo para resistir, sino para avanzar. Cada prueba que superas te hace más firme, más estable y más capaz de sostener lo que vendrá. Te hace más confiado en su capacidad para obrar, más consciente de su presencia en tu vida y más seguro de que sin importar lo que pase, Él siempre estará contigo. Y cuando tú miras atrás, te das cuenta de que lo que parecía imposible no solo lo superaste, sino que te dejó mejor, más fuerte, más confiado y más firme en tu relación con Él. Así que si hoy estás en medio de una prueba, recuerda, no estás siendo destruido, estás siendo transformado. Dios no permite pruebas para verte caer, sino para verte más firme. Él está usando lo que ahora te parece difícil para construir lo que mañana necesitarás. No te enfoques solo en el dolor, enfócate en lo que Dios está formando en ti, porque al final saldrás más fuerte, más firme
y más preparado para todo lo que Él tiene para ti. Ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero invitarte a detenerte un momento y permitir que todo lo que hemos compartido se asiente en tu corazón. Dios no está distante. Él está cerca. No te ha dejado solo en tu prueba. Él ha estado trabajando en tu interior. La paz que buscas no está fuera de ti, está en su presencia. Y ahora en este momento quiero que entregues todo aquello que pesa en tu alma. Suelta las dudas, deja ir las cargas y prepárate para recibir la paz que solo Dios puede ofrecerte. Señor mi Dios, hoy me acerco a ti con el corazón tal como está, sin pretender ser fuerte, sin intentar esconder mis luchas, sin palabras adornadas, solo con la verdad de lo que vivo por dentro. Tú conoces cada pensamiento que me ha inquietado, cada noche en la que el descanso se hizo difícil, cada pregunta que no he sabido cómo formular, cada temor que he guardado en silencio. Nada de lo que hoy cargo es invisible para ti. Nada de lo que hoy duele pasa desapercibido ante tus ojos. Hoy reconozco, Señor, que esta prueba ha sido más pesada de lo que esperaba. Ha tocado áreas profundas de mi vida, ha removido emociones que creía superadas, ha puesto a prueba mi fe, mi paciencia y mi confianza en ti. Pero aún así, aún en medio de esta dificultad, elijo venir a ti. No porque lo entienda todo, sino porque confío en ti. No porque vea el camino claro, sino porque sé que tú sí lo ves. Padre, muchas veces he intentado sostener esta carga solo. He querido resolverlo todo con mis fuerzas. He permitido que mi mente se llene de pensamientos que me roban la paz y debilitan mi esperanza. Hoy renuncio a ese peso. Hoy dejo de luchar desde la ansiedad. Hoy suelto el control que nunca me perteneció. En este momento, Señor, pongo esta prueba en tus manos, no como una frase aprendida, sino como una entrega real. Te entrego mi cansancio, te entrego mis dudas, te entrego mis miedos, te entrego mis frustraciones, te entrego las preguntas que no tienen respuesta, te entrego las lágrimas que no he sabido explicar. Toma, Señor, todo aquello que me pesa más de lo que puedo cargar. Hazte cargo de lo que me supera. Ordénalo todo conforme a tu voluntad. Padre amado, te pido que aquietes mi mente, que silencies el ruido interior que no me deja descansar, que calmes esos pensamientos repetitivos que me llevan una y otra vez al mismo lugar de temor. Guarda mi mente con tu paz, protégela de la desesperación, del desánimo y de la angustia que quiere apoderarse de mí. Señor, derrama tu paz sobre mi corazón. Esa paz que no depende de que todo esté resuelto. Esa paz que no necesita explicaciones. Esa paz que permanece aún cuando el proceso continúa. Permite que tu paz gobierne mis emociones cuando todo dentro de mí quiere desbordarse. Hoy reconozco que aunque no lo vea con claridad, tú estás obrando. Que aún en el silencio tú estás trabajando. Que aún cuando no entiendo el propósito, tu amor sigue siendo el mismo. Padre, si esta prueba ha llegado a mi vida, sé que no es para destruirme, sé que no es para hacerme caer, sé que no es para avergonzarme, sé que es un proceso donde tú estás formando algo en mí que será necesario para el futuro que tienes preparado. Enséñame a confiar cuando no escucho tu voz, enséñame a esperar cuando la respuesta tarda, enséñame a permanecer cuando mis fuerzas se debilitan, enséñame a descansar aún cuando no entiendo el camino. Señor, si he llegado al límite de mis fuerzas, que ese límite se convierta en el lugar donde tu gracia me sostiene. Si me siento débil, que tu poder se manifieste en esa debilidad. Si me siento cansado, que tu presencia me renueve desde adentro. Padre, quita de mi corazón toda amargura. No permitas que esta prueba endurezca mi alma. Líbrame del resentimiento, de la frustración y de la tentación de rendirme. Guarda mi corazón sensible delante de ti, aún en medio del dolor. Señor, si hay algo que debo aprender en este proceso, dame un corazón dispuesto. Si hay algo que debo soltar, dame la valentía para hacerlo. Si hay algo que debo sanar, tócalo con tu amor restaurador. Hoy decido creer, no porque todo esté bien, sino porque tú sigues siendo fiel. Decido confiar, no porque el camino sea fácil, sino porque tú caminas conmigo. Decido descansar, no porque la prueba haya terminado, sino porque tú tienes el control. Padre, recuérdame cada día que no camino solo,
que tú estás conmigo cuando me levanto, que tú estás conmigo cuando me siento débil, que tú estás conmigo cuando no tengo palabras, que tú estás conmigo aun cuando no siento nada. Hazme más firme, Señor, no más duro, no más frío, no más distante. Hazme más firme en la fe, más estable en la confianza, más seguro de tu presencia, más consciente de que todo lo que vivo está siendo usado por ti para bien. Permite que cuando este proceso termine, mi fe sea más profunda, mi corazón más humilde, mi confianza más sólida y mi relación contigo más cercana. Padre, declaro que no me rendiré, declaro que no retrocederé, declaro que esta prueba no me definirá negativamente. Será un testimonio de tu fidelidad en mi vida. Gracias, Señor, porque aún en el silencio estás obrando, porque aún en la espera estás formando, porque aún en el dolor estás cerca. Gracias porque nunca me has soltado, aunque mis fuerzas se hayan agotado. Hoy descanso en ti, hoy confío en ti, hoy dejo todo en tus manos. Y declaro con fe que saldré de esta prueba, más firme, más fortalecido, más consciente de tu amor, y más seguro de que tú siempre has estado conmigo. Amén. Si has llegado hasta aquí, guarda esta verdad en lo más profundo de tu corazón. Ninguna prueba que has vivido ha sido en vano. Nada de lo que te dolió fue inútil. Nada de lo que te hizo llorar pasó desapercibido para Dios. Tal vez el proceso fue largo, tal vez el silencio fue difícil, tal vez hubo momentos en los que pensaste que no ibas a resistir, pero aquí estás, más consciente, más sensible, más firme por dentro. Dios no permitió esta prueba para verte caer, la permitió para fortalecerte, para afirmarte, para enseñarte a confiar de una manera más profunda. Aunque no lo veas ahora, lo que Dios formó en ti durante este proceso te sostendrá en los días que vienen. Camina en paz, descansa en confianza. El mismo Dios que te sostuvo en la prueba seguirá contigo en cada paso que des.